Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 34 en adelante, hasta el capítulo 11, versículo 1. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien lo recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. En el Evangelio según San Mateo, después de la infancia, el bautismo, las tentaciones, Jesús vuelve a Galilea y ahí empieza en plena materia la misión de Jesús. Y a partir de allí se empieza a hacer una división de todo su evangelio con 5 grandes discursos: el sermón de la montaña, el sermón misionero, el sermón de las parábolas, el sermón o discurso escatológico y antes el sermón eclesiológico de la iglesia. En los días anteriores del mes pasado y un poco más, leímos el discurso o sermón de la montaña. Ahora estamos leyendo el sermón misionero, que comenzó cuando Jesús vio a una muchedumbre que estaba como un rebaño, sin pastor, cansado, y dijo a los discípulos que la cosecha del trigo maduro era mucha y que eran pocos los que tenían que trabajar allí, que había que rogar al dueño de la mies que mandara trabajadores a sus campos. E inmediatamente él comenzó a enviarlos a ellos de 2 en 2, pero las instrucciones de todo lo que tenían que hacer. Les dijo que tenían que ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que no debían entrar a casas o poblados de samaritanos ni de paganos, que debían de portar un mensaje de paz, que no podían llevar ninguna cosa que les garantizara los alimentos, la seguridad. Les dijo otra dificultad, así como les había dicho, de que era muchísimo el trabajo, que los superaba en capacidad. Les advirtió que iban como ovejas entre lobos. Y esto manifiesta claramente peligro de muerte. Y les dijo también que los iban a perseguir, que los iban a azotar, que los iban a llevar ante reyes y gobernadores, pero ellos debían dar testimonio aprovechando la ocasión. Los invitó a no tener miedo porque si los mataban, solamente matarían el cuerpo y no el alma. Y les dijo que ellos valían mucho más que todas las aves del cielo y por eso no debían de tener miedo de que alguien los matara. Más bien el miedo era
negar a Jesús delante de los hombres. Y es en este pasaje donde empieza lo que hoy nosotros hemos leído. Jesús les dice que no ha venido a traer la paz a la tierra. Aunque ha hablado de la paz, de los que construyen la paz, Él dice que ha venido a traer la espada. La palabra espada que allí aparece, mahaira, curiosamente, es la espada utilizada para el combate. Para combatir, mahomai, es el verbo griego que dice combatir, contender en guerra con espada. Ellos se van a encontrar con que van a tener que afrontar una situación de la pérdida de la paz. Y la espada significa guerra, significa ataque, significa corte. Y esto es importante porque Jesús dice que vino a enfrentar al propio hombre con su padre, a la hija con su propia madre, a la nuera con la suegra, y los enemigos de cada uno serán los que conviven con él, los que viven en su casa. Y entonces se trata de ponerse a pelear con la espada con ellos. No. Significa que por creer en Jesús se va a encontrar oposición, ataque, agresión, malos tratos. Y esto es una prueba de fuego importantísima. Y por ese motivo Jesús dice lo siguiente: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Se van a poner en crisis. Van a decir, ¿qué debo preferir? ¿A Jesús o a mi padre? El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y este es el punto fundamental. El discípulo tiene que hacer una elección entre su propia familia, entendiendo en primer lugar que lo que Jesús exige es porque Él mismo es Dios y porque Él nos ha dado a nuestra propia familia. Y por eso debemos preferirlo por encima de todo, aún por encima de nuestra propia vida. Porque cuando llegue a una crisis, una prueba, como están viviendo en muchos países del mundo y como se vivió en la antigüedad del cristianismo, que los entreguen a muerte, que los denuncien, van a ser los mismos de su casa y va a haber la tentación de decirle, ¿sabes qué? Prefiero a mi familia que a Jesús. Y por eso es que Jesús dice que tenemos que escoger. Si buscamos salvar nuestra vida, la vamos a perder. Pero si la perdemos por creer en Jesús y dar testimonio de Él, la salvaremos. Enseguida Jesús habla de que la manera de recibir a los enviados tiene una recompensa. ¿Cuándo? En el futuro. Si a uno de los enviados de Jesús lo reciben como profeta, como alguien que habla en nombre de Jesús o que predice algo que se anticipa a decir lo que Jesús dice, va a tener una recompensa a la medida de un profeta. Alguien puede recibir a alguno de los discípulos como un justo, como alguien que cumple la voluntad de Dios, y entonces obtendrá como recompensa la recompensa de un justo. Si alguien a los enviados de Jesús en este discurso misionero le ofrece un vaso de agua fría porque es uno que se comporta como discípulo de Jesús, lo tiene como maestro, también será recompensado en el futuro. No se perderá su recompensa. Y así Jesús motiva a los apóstoles a enfrentar todas las dificultades y pruebas que deberán encontrarse en el camino de la misión y que los ayudará toda esta realidad a aferrarse a lo que realmente vale, no a la vida, sino a Dios, no a buscar la recompensa pasajera de este mundo, sino la recompensa que se va a dar a la hora del juicio delante del Padre del cielo y de los ángeles. Y por eso los discípulos van y cumplen su misión
después de que las instrucciones de Jesús, pero él también se va a enseñar y a predicar a otras ciudades. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.